Bueno, entonces son este tipo de heridas que ustedes van a ver en pacientes, sobre todo pacientes que están postrados en cama, y ustedes van a ver que generalmente se producen donde hay prominencias óseas, ¿ya? De pronto cuando uno piensa en dónde tengo una prominencia ósea, de pronto la que uno más piensa inmediatamente es el codo, ¿cierto? Uno dice, bueno, el codo es una prominencia ósea, ¿ya? Pero hay que pensar más en los lugares que van a estar en contacto en un paciente que está acostado, ¿ya? Ya lo vamos a ver más adelante. Pero sí, el codo sería un ejemplo de un sitio donde hay prominencia ósea y que se podría ulcerar, digamos que sí se podría ulcerar una persona en un codo. ¿Por qué? Porque en los codos, nosotros debajo de la piel no tenemos ningún músculo, no hay una capa de grasa extensa, entonces en el codo nosotros tenemos inmediatamente debajo de la piel casi que el hueso, ¿ya? La articulación. Entonces, más o menos así es el tipo de lugares donde un paciente se puede ulcerar. Entonces, el día de ayer yo les decía que había que tener mucho cuidado con el baño del paciente para observar, inspeccionar la piel y observar de pronto algún eritema, algún enrojecimiento y de este modo prevenir las úlceras por presión. También les decía ayer que el tema del tendido de cama, que si bien no es un tema que a mí me guste mucho, sí es importante, yo les decía, porque cuando una cama queda arrugada, ¿sí? Una cama, las sábanas de una cama quedan arrugadas, y es un paciente que no se puede mover por sí mismo, es decir, un paciente que va a estar quieto en una misma posición, esas arrugas en las sábanas lo pueden tallar, lo pueden tallar, y una piel tallada es el inicio de una UPP, ¿ya? Ustedes miren acá, dice, también se les conoce como escaras o úlceras por decúbito. Es lo mismo. Un momento que ya. Factores que producen las úlceras por presión. Entonces tenemos la humedad. Y cuando decimos humedad, no nos referimos a que el paciente tenga tanto la cama mojada, no, eso no va a pasar. Cuando se habla de humedad, nos referimos más que todo es a los orines y al sudor del paciente. A eso nos referimos con humedad. Entonces, es un paciente que todo el tiempo hay que estar pendiente de su orina porque orina en pañal, ese podría ser una causa, o un paciente que mantiene muy sudoroso. Pues, por eso en muchas clínicas, perdón, en muchas clínicas ustedes van a ver que tienen un aire acondicionado fuerte, ¿ya? Ese aire acondicionado es precisamente para evitar que los pacientes empiecen a sudar mucho, porque está comprobado que el sudor produce una humedad que va deteriorando la piel con el paso de los días. Entonces, esa es la explicación de por qué muchas clínicas prefieren tener un aire acondicionado algo fuerte, ¿ya? La presión, obviamente, lo que les estaba diciendo ahorita, la presión en una prominencia ósea, ¿sí? Que va a estar apoyada en una superficie. Y ustedes dirán, no, pero pues si el paciente está en una cama, está colchonado, las camillas tienen colchón, cómo se va a hacer presión? Pues sí, sí, no, o sea, ustedes pueden tener, por ejemplo, alguien que apoye en una camilla, ¿sí? Pero esa persona muchas veces puede cambiar de posición en la camilla. Aquí estamos haciendo de cuenta que son pacientes que no se pueden mover en la camilla, son los que más tienen riesgo. Pacientes que estén en coma, que estén sedados, que estén anestesiados, que estén inconscientes por algún trauma o alguna lesión, pacientes que estén profundos, ¿sí? Ese tipo de pacientes son los que más están en riesgo por presión, porque como no sienten dolor y no se pueden mover, ya, entonces la piel se talla más fácil. Acá tenemos inmovilización física, lo mismo, lo que acabamos de decir, pacientes que no se pueden mover por sí mismos. Y las fricciones, cuando se fricciona la piel,
contra la silla de ruedas, cuando se fricciona la piel contra las sábanas, ¿ya? Por eso les decía mucho de que las sábanas estuvieran bien tendidas, también por ese lado. Factores ya internos, los factores internos ya son lo que tiene que ver internamente con el paciente, su propia condición médica, y los factores externos, pues los que acabamos de mencionar, que tienen que ver con el medio ambiente que rodea al paciente. Entonces, factores internos serían las prominencias óseas, la alteración en la nutrición. Aquí tenemos los dos extremos, es decir, tanto el que es extremadamente delgado como el que es extremadamente obeso. ¿Por qué los extremos? En el caso de los obesos, debido al alto peso y pues, a mayor peso, mayor presión, mayor fuerza contra la piel, ¿ya? El hueso va a hacer más fuerza contra la piel. Entonces, en los que son muy obesos tienen ese problema, ¿sí? Se hace demasiado sobrecarga de peso en la piel que está sosteniéndolos, ¿ya? En el caso de los extremadamente delgados es debido al problema nutricional. Eh, los que son extremadamente delgados muchas veces están malnutridos y esa malnutrición va a evitar a que la piel sane más rápidamente. Eso está comprobado. Ya, de pronto yo no lo mencioné cuando hablábamos de curación de heridas, porque yo sabía que era un tema que igual íbamos a ver más adelante, ¿ya? Pero sí, o sea, para que lo sepan de una vez, la nutrición tiene que ver mucho con la curación de heridas, ¿ya? Y pues acá nos menciona ya lo que son algunos desórdenes, ¿no? Por ejemplo, la anemia y la hipoproteinemia. Aquí las proteínas juegan un papel muy importante en el estado metabólico del paciente y en la curación de las heridas. Acá tenemos la hidratación y esta es una de las razones de por qué a los familiares del paciente se les pide que por favor le traigan cremas de manos para la piel del paciente. Si es un abuelito y está usando pañal, entonces lo más seguro es que necesitemos la Almipro, ¿sí? La famosa crema Almipro, que es la que más se usa como para la pañalitis, ¿no? En adultos. ¿Por qué no la crema número 4? ¿Por qué no la crema número 4 que se usa con los bebés? ¿Por qué no esa misma? La crema número 4 está más reducida. La Almipro tiene una mayor concentración de, creo que es de sulfato de plata. Entonces, no, es mejor la Almipro. Acá tenemos la edad, pues por lo que hemos venido diciendo, los que más corren riesgo son los abuelitos. Y vamos a ver la clasificación de las úlceras por presión que existe. O sea, esta clasificación es universal. Esta clasificación es universal a cualquier país donde ustedes vayan a ir a trabajar como enfermeros, ¿sí? El sistema es universal. Lo que sí puede cambiar de pronto de un país a otro es la clasificación. La clasificación de riesgo. La clasificación de riesgo se mide con diferentes escalas. Hay algunos lugares donde usan escala de Mina, otros usan escala Braden, otros usan escala de Norton, ¿ya? Ahorita vamos a ver un poquito de Norton y Braden, que son como las más sencillas y de las más usadas. Mina es un poco más compleja, pero bueno, igual es muy usada Mina. Y entonces miramos estas etapas. Entonces uno habla de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, como, así como las quemaduras. Algo muy parecido como cuando hablamos de quemaduras, decíamos que había quemadura grado 1, quemadura grado 2, grado 3. Con la diferencia de que acá el grado 1 es un eritema cutáneo. Entonces por eso ayer yo les mostraba que habían diferentes tipos de eritema. ¿Sí? Yo les mostraba ayer que era una pitiriasis, ¿cierto? Que era un eritema multiforme, ¿ya? Un eritema por quemadura, ¿ya? Aquí el eritema se va a ver un enrojecimiento, pero solo en donde está la prominencia ósea. Entonces, si ustedes ven, yo les decía ayer, si ustedes ven un eritema, donde ustedes saben que es un sitio donde se forman las UPPs,
no lo tomen como un eritema, o como una alergia, o como una simple inflamación, que es como normalmente lo toman a veces. Dicen, ah, no, eso es una inflamación. Pues no, el eritema en una prominencia ósea, ya sea el sacro, sea el acromión, los trocánteres, tómenlo más como una úlcera por presión grado 1, no como un simple eritema. Entonces, miren lo que nos describe. La grado 1 es un eritema cutáneo que no presenta pérdida de la continuidad de la piel. Bueno, ahí ya se diferencia la quemadura, ¿no? En la quemadura, las quemaduras grado 1 ya hay una destrucción de la epidermis, ¿no? Aquí todavía no hay destrucción de la epidermis. Esa se da en la grado 2. Dice pérdida de la epidermis, de la dermis o de ambas. ¿Qué significa eso? Que en la grado 2 hay ruptura de la piel, en la grado 1 no. Entonces vamos a darles una imagen, vamos a ver por acá. A ver si la encuentro. Así se ve una grado 1, como un eritema. Miren que aquí todavía no hay destrucción de la piel. Esto es un glúteo. Entonces, este eritema no lo tomen como simplemente, ah, no, es que es un eritema porque tiene según una inflamación, se ha golpeado o por la pañalitis. No, tómenlo como una UPP grado 1, ¿ya? Porque es mejor, dice el dicho, es mejor prevenir que lamentar. Y la etapa 2 dice pérdida de la epidermis, dermis o ambas. Entonces vamos a ver la grado 2. Ah, se me perdió. Acá. Esta es una grado 2. ¿Sí? Miren, aquí ya la piel se ha roto. Ya hay ruptura de la pérdida de la continuidad de la piel. Si ustedes se acuerdan, cuando veíamos heridas, la definición de herida era pérdida de la continuidad de la piel. Es decir, es exactamente la misma definición de herida. ¿Sí? Entonces no se les haga raro que dentro del mundo de las heridas, las UPP son un tipo especial de herida. ¿Ya? Las úlceras por presión son un tipo de herida. ¿Ya? Solo que no los mencionamos en aquel entonces porque pues es un tema más que requiere de más estudio. Y es más propio de enfermería que incluso de otras carreras. Es decir, este tema, las úlceras por presión, es un tema más de enfermería que de medicina, que de fisioterapia, ¿sí? Entonces, miremos acá la grado 3. Si en la grado 2 era pérdida de la epidermis de la piel, pérdida de la continuidad de la piel, miremos acá la 3, entonces, ¿qué es? Dice pérdida completa de la epidermis, dermis, y hay un daño al tejido subcutáneo que puede llegar hasta la fascia. Entonces, ay no, estoy con una tos. Entonces vamos a ver que ya no solo se ha dañado la piel, sino que también hay un daño en el tejido subcutáneo, que es el tejido graso que está debajo de la piel. Y nos dice que ese daño puede llegar hasta la fascia. ¿Qué es la fascia? La fascia es una pequeña membrana, que aquí no se puede ver, pero es una pequeña membrana que recubre los músculos, ¿ya? Entonces, iniciaría ya lesionando la membrana que protege un músculo. Y ya, esta por ejemplo que está acá, esta podría ser una grado 3, ya es más profunda. Y ya en la grado 4, miren, la grado 4, que es lo peor que le puede pasar a una persona, dice, es una pérdida del espesor de la piel con destrucción, necrosis y daño muscular, tendinoso u óseo. Entonces, son las úlceras por presión donde ya se daña el músculo, puede haber tejido muerto, que es lo más seguro, y ese daño puede llegar incluso hasta el hueso, ¿sí? Por eso dice óseo. Entonces, es un daño que puede llegar hasta el hueso. Por eso son las más complicadas y las más difíciles de curar. Entonces, veamos acá, dice la ubicación de las úlceras. Entonces, hay unos lugares anatómicos que yo les decía que son más propensos a donde se pueden formar las úlceras por presión. Entonces, tenemos acá, por ejemplo, dice que más del 80% de todas las úlceras por presión son en sacro, trocánteres, nalgas, maléolos externos y talones. ¿Cuál es el sacro? Que es la más común de todas. La úlcera por presión en zona sacra es la úlcera por presión más común de todas las úlceras. Entonces, vamos a ver. El sacro, si se acuerdan, yo les decía que nosotros teníamos unas vértebras en la columna vertebral. ¿Sí se acuerdan? ¿Cuáles eran esas vértebras? Teníamos vértebras
cervicales, vértebras torácicas o dorsales, y teníamos las lumbares, que era donde yo les decía que se hacía la punción lumbar, y finalmente teníamos el sacro, que yo les decía que son como cinco vértebras, ¿sí? Son como 5 vértebras que están unidas, están pegadas, ¿ya? Entonces, esto es el sacro, la última porción de la columna vertebral, donde empieza la cola prácticamente, el glúteo. Y la puntica, que eso no, ni se ve ni se siente, eso es el coxis. Entonces, este era la columna vertebral que yo les mostraba a ustedes la otra vez. Las primeras son las cervicales, las torácicas o dorsales, y luego viene otra curvatura hacia adentro, que son las lumbares, y más o menos entre L3 y L4, y L4 y L5, se hacía la punción lumbar. Esa última porción de la columna vertebral está pegada, está soldada, ahí por ahí no puede atravesar nada, ¿ya? Por eso es que se dice que están unidas, como el hueso del cráneo. Esto está unido en un solo hueso, entonces a eso se le llama las vértebras sacras o simplemente el sacro, ¿ya? El hueso sacro. Entonces esta porción, miren acá, entonces toda esta porción de acá se le llama el sacro. Es la zona donde más se forman úlceras por presión. ¿Por qué? La explicación es sencilla, mírenlo, acá está. Son áreas del cuerpo con poca grasa y músculo ubicadas sobre prominencias óseas con sitios comunes para las úlceras por presión. Entonces, el sacro, el glúteo, no, pues el glúteo sí es un músculo grande, tiene bastante tejido graso. Pero arriba del glúteo, donde está el sacro, aquí no hay casi tejido graso. Aquí no hay casi reserva de grasa. En el glúteo sí, pero acá no. ¿Ya? Y acá justo está el sacro. Entonces, el paciente se ulcera muy probablemente en el sacro. Es uno de los sitios donde más se forman. Y tiene sentido, ¿por qué? Porque la mayoría de los pacientes en una sala de hospitalización, la mayoría del tiempo el paciente está así, de cúbito supino o de cúbito dorsal. La mayoría de los pacientes mantienen el supino. Entonces, ¿qué es lo que está aguantando el peso del paciente? Los talones, el sacro, los codos, los omóplatos, ¿sí? Las escápulas y el hueso occipital de la cabeza. Entonces, estos son los sitios donde más se forman úlceras por presión. ¿Ya? El paciente mantiene toda hora en esta posición, boca arriba. ¿Ya? Entonces, no se les haga raro porque el sacro y los talones, los codos son de los lugares donde más se forman úlceras por presión. Incluso hay úlceras en la cabeza. ¿Te imaginas una chamba de estas en la cabeza? Pues eso les puede pasar a un paciente que lo dejan mucho tiempo en decúbito supino. ¿Ya? Por eso se habla de que a los pacientes toca estarles cambiando de posición cada 2 horas. ¿Ya? Cada 2 horas cambia de posición a ese paciente. Entonces, ustedes en una sala de UCI, que en UCI es donde más se ven pacientes inmovilizados, entonces usted ve un paciente y lo recibe en esta posición, pues entonces usted le va a preguntar al auxiliar que le está entregando a usted el turno, usted le van a preguntar en qué posición me entrega este paciente y cuándo fue la última vez que le hizo el cambio de posición. Si él dice, no, ya se cumplieron las 2 horas para cambiarlo, pues entonces lo primero que ustedes van a hacer al iniciar el turno va a ser cambiarlo de posición. Eh, si me dice, no, ya lo acabé de cambiar, pues entonces, si apenas recién lo cambió, entonces esperan 2 horas para cambiarlo de posición. Entonces lo podemos cambiar. Hay diferentes formas de cambiarlo. Por ejemplo, si está en decúbito supino, lo puedo poner en decúbito lateral izquierdo, lo puedo poner en decúbito lateral derecho, lo puedo poner en prono, boca abajo. Y en decúbito lateral, pues miren que hay unos diferentes sitios de presión. Los maléolos, que son los tobillos, los cóndilos, a nivel de las rodillas, los trocánteres, que son la prominencia ósea de la cadera, ¿sí? Aquí donde se une el hueso de la pierna con la articulación de la cadera, aquí esto se le llama trocánter. ¿Ya? Esta zona que está aquí marcada de azul, que no se ve casi. Los trocánteres. Las costillas y el acromion.
En decúbito prono tenemos los dedos de los pies, las rodillas, los genitales en los hombres, las mamas en las mujeres y otra vez el acromión. Entonces, eh, decúbito lateral es tanto izquierdo como derecho. Entonces, puedo voltear decúbito lateral izquierdo y a las 2 horas ponerlo en decúbito lateral derecho. En decúbito prono, que es boca abajo, pues no tengan miedo de ponerlo boca abajo, porque es que hay muchos mitos con la posición en prono, ¿no? La gente piensa que si yo pongo un paciente boca abajo se me va a ahogar. Ay, no, es que me da miedo ponerlo boca abajo porque de pronto se me asfixia. No, eso de pronto es con los bebés recién nacidos. Con un adulto eso no pasa. Es más, ahora el tema que está de moda, el tema que está de moda hoy en día es ¿cuál? El COVID-19, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, cómo están manejando pacientes con síntomas de COVID-19 que tienen dificultad respiratoria, antes los están poniendo en prono, ¿ya? Y esto genera un poco de impresión, sobre todo para las personas que no saben de salud. Dicen, ay, pero ¿por qué lo ponen boca abajo? Y les genera algo de impresión de por qué los pacientes los ponen boca abajo. Y lo que no saben ellos es que hace muchísimos años, mucho antes de la llegada del COVID, ya se sabía que los pacientes en prono respiran mejor cuando tienen dificultades respiratorias por infecciones, sea viral, sea bacteriana, ¿ya? Se sabe que cuando el paciente tiene inflamación, cuando tiene acumulación de líquidos en los pulmones, el paciente respira mejor estando boca abajo que boca arriba. Entonces hay menos riesgo de que el paciente se me desature o que se le baje la PaO2 o que me haga hipoxia si lo pongo boca abajo, es decir, en prono. Entonces ahora como el tema de moda es el COVID, pues ya la gente es wow, ¿y eso por qué lo hacen? ¿Ya? Lo que no sabían es que de antes del COVID, pacientes que tenían neumonía, pacientes que tenían tuberculosis, pacientes que tenían edema pulmonar, que tenían infecciones respiratorias, muchas veces ya se los ponía boca abajo, incluso desde antes del tema del COVID, ¿ya? Entonces, sí, también pueden encontrar un paciente boca abajo e intervenido, ¿sí? Entonces, eso puede pasar a veces. Bueno, la valoración. Entonces dice acá que antes de iniciar un tratamiento es primordial identificar y describir las características de esa úlcera. Entonces dice acá, se debe registrar en la nota de enfermería, ustedes van a registrar eh, qué tipo de úlcera es decir, si es grado 1, si es grado 2, grado 3, grado 4. Entonces se debe colocar primero úlcera por presión grado 2, por ejemplo. Localización, entonces se van a ir acá y van a mirar en qué lugares están localizados. Si es en esta zona, que es donde más se da, entonces colocan úlcera por presión grado 4 en zona sacra. En zona de sacro, el aspecto, entonces hay que observar qué características tiene esa úlcera. Tiene exudado, es decir, produce mucho líquido, tiene tejido de granulación, tiene necrosis, ¿ya? Entonces, necrosis, ya lo he dicho varias veces, cómo se ve una necrosis. Si hay signos de infección, bueno, de eso hablaremos más adelante. Y también de los signos de necrosis, porque también es importante hablarlo. El tamaño, entonces el tamaño se mide en centímetros, entonces una úlcera por presión de 4 o 5 centímetros. La forma, bueno, la forma no es tan importante, pero la profundidad sí. Entonces, la profundidad, ¿qué tan profunda es esa úlcera por presión? ¿Llega hasta el músculo, llega hasta el hueso? ¿Hasta dónde llega esa úlcera? Y si hay signos de infección, vuelvo y lo digo, o sea, es importantísimo identificar cuáles son los signos de infección y de pronto diferenciar, porque es que a veces se confunden los auxiliares en qué es un signo de infección y qué es un signo de inflamación, que no es lo mismo. Tratamiento, entonces el tratamiento consta de, primero, si hay necrosis, debridar, ¿sí? Entonces, debridamiento si hay tejido necrótico. Limpieza de la herida, descripción del estado de la herida y la elección de un producto que mantenga continuamente el lecho de la úlcera húmedo. En clínicas
públicas, muchas veces no hay nada. O sea, seamos realistas, es la realidad de Colombia. El sistema de salud de Colombia es una mierda. Entonces, muchas veces en una clínica pública, en un hospital público, no hay nada, o sea, absolutamente nada. O sea, el tratamiento de esa úlcera va a ser como si fuera una herida, una curación de heridas, ¿ya? Solo en las úlceras más graves, más severas, es que uno ve que dan la orden para terapia interostomal y la terapista interostomal, que es una enfermera jefe especializada en heridas graves, es la que tiene acceso a estos productos, ¿ya? Solo en las más graves. Nunca van a ver que gasten productos en úlceras por presión grado 2, grado 3, ¿sí? Sino en las grado 4, cuando ya hay un daño bastante serio, se lo toman en serio. ¿Por qué? Porque así es el sistema de salud colombiano. Quinta, prevención y abordaje de la infección bacteriana. Entonces, aquí ya el médico pues, seguramente mandará antibióticos para prevenir una infección y probablemente también den una orden de cultivo de esa úlcera. Se dice acá, en una lesión grado 1, ¿qué se debe hacer? Entonces dice acá que si es grado 1, es decir, todavía no hay destrucción de la piel, dice que se debe tener en cuenta los cambios de esa piel. Mirar la temperatura, la coloración, si hay edema, si hay sensibilidad o si hay pérdida de la sensibilidad. Dice acá que el manejo va a ser preventivo. Masaje en la zona afectada con algún lubricante, alguna crema de piel, crema de manos, apósitos protectores como para amortiguar. Entonces dice acá, para proteger las prominencias óseas del roce y la fricción valorándola todos los días. Y lo que les decía ahora rato, estar cambiando ese paciente de posición cada 2 horas, ¿sí? Cada 2 horas estar cambiándolo de posición a ese paciente. En pacientes donde, por ejemplo, yo necesito acolchonamiento, ¿dónde era que decía? Aquí. Apósitos protectores. Bueno, a muchas veces esto no lo hay, no hay forma de conseguirlo. Si no me creen, vayan a un hospital público, a un centro de salud, ¿sí? Esto no lo hay. Y yo necesito acolchonamiento para ese paciente. Entonces, puedo optar por cubrirlo con bastantes gasas, apósitos, ¿sí? Dejarlo bien cubierto, bien acolchonado. Y en esos casos, hablar con la familia del paciente de que por favor le traigan más almohadas, porque lo más seguro es que ustedes no van a tener las suficientes almohadas para acolchonarle todo el cuerpo. O sea, seamos realistas. Entonces, hay que pedirle a los familiares del paciente que por favor le traigan más almohadas y una forma, por ejemplo, barata, económica de conseguirle acolchonamiento a este paciente cuando son personas de bajos recursos y no tienen para estar comprando almohadas. Entonces, una recomendación que uno les puede dar como enfermeros es que compren unas medias veladas, que se compren unas medias veladas, sí, esas que usan las mujeres en las piernas. Entonces, esas medias veladas, rellenarlas con alpiste o con lentejas, con pepitas de lentejas. De esa forma les hacen un nudo al final, a la media, y con eso nos hemos armado una almohada. ¿Ya? El chiste es comprar bastantes lentejas o bastante alpiste y armar una almohada con una media de seda. ¿Sí? Se puede hacer. Ah, porque es que no tengo dinero para comprar medias veladas. Bueno, entonces una media de tela. Una media de tela, ya, preferiblemente una tela que sea suave. Entonces, con medias de tela también. Coger una media, rellenarla de pepitas, de alpiste o de lentejas. Con otro tipo de pepas de pronto no, porque es que son muy duras, muy grandes. Por ejemplo, las pepas de arroz no son muy recomendables. Las pepas de frijol son muy duras, lo mismo las de alberjas. Entonces, más bien con pepitas de lentejas o alpiste y rellenar una media o una media velada y se arma un pequeño acolchonamiento para ese paciente. Hay que ser recursivos. Y ya en grado 2, grado 3 y grado 4, aquí el manejo sí ya no es tanto preventivo, sigue siendo preventivo, pero ya no es ese mismo manejo preventivo de acá, porque aquí ya el daño ya está hecho, ya el daño
está hecho, ya es una herida como tal, ya hubo rompimiento de la piel. Entonces el manejo va a ser más como si fuera una curación de herida. Entonces miren lo que nos dice. El manejo preventivo va a ser más que todo por la técnica estéril, ¿sí? Así como cuando veíamos curación de herida, que había que usar gasas estériles, guantes estériles, ¿sí? Entonces aquí el manejo va a ser con técnica estéril. Todo esto para prevenir que no le vaya a entrar una infección, una bacteria oportunista en ese sitio. Entonces acá dice limpieza con suero fisiológico. ¿Cuál es el suero fisiológico? La solución salina al 0.9%, ¿sí? Siempre que se hable de suero fisiológico es solución salina al 0.9%, que era el mismo que usamos para la curación de heridas, que es el mismo que se usa para rehidratar al paciente, que es el mismo que se usa para diluir medicamentos, etcétera, etcétera. Sirve para muchas cosas la solución salina al 0.9%. Ah, pero hay una solución salina al 0.45 y hay una solución salina al 4.5. Sí, esos son otros tipos de soluciones salinas con diferentes concentraciones de sodio, pero esas se utilizan para un tema en específico que es hiponatremia e hipernatremia, ¿ya? La fisiológica es la que viene con el mismo porcentaje de sodio que hay en sangre. Entonces, ¿cuál es la fisiológica? La del 0.9%, porque tiene la misma concentración de sodio que hay en la sangre. Ya, solución salina al 0.9%. Y nos dice que aplicando la mínima fuerza mecánica con una presión de lavado efectiva. Entonces, no hacerle muy fuerte, hacerle suave, suave. En las úlceras por presión, no hacerle más fuerza, porque precisamente fue la fuerza lo que le rompió la piel, ¿ya? Entonces, aplicando mínima fuerza y mínimo roce en esa herida, ¿ya? Si hay que debridar, lo que se recomienda es que sea con material quirúrgico. Entonces, esto ya lo harán los médicos. Con material quirúrgico, si es posible, para no tener que hacerle tanta fuerza. Limpiar nuevamente con solución salina, con arrastre mecánico. Para evitar que la lesión se formen accesos. ¿Qué es un acceso? Un acceso es que se infiltre una bacteria ahí y forme su infección. Entonces, para evitar que se arme un acceso, dice, o se cierre en falso, eso también puede pasar. A veces las úlceras cierran en falso, entonces uno ve que está sanando por encima, pero por dentro está todavía en tejido desvitalizado, entonces eso también puede pasar en las heridas. Entonces nos dice acá que se debe rellenar parcialmente unas 3/4 partes las cavidades y tunelizaciones con productos basados en el principio de cura húmeda. Entonces hay unas gasas especiales que son las que usan las enfermeras enterostomales. Son unas gasas con productos que permiten la curación de heridas más rápido. Obviamente esas gasas son difíciles de conseguir, no cualquiera las consigue. Eh, y con eso se le rellena la herida, ¿ya? Para que no sane en falso. ¿Qué es eso de una tunelización? Entonces, en las heridas se habla de cavernas y se habla de túneles. Entonces, una herida tuneleada, una herida cavernosa, es una herida que tú ves pequeña por fuera, pero cuando mandas la mano con el guante estéril para palpar qué tan profunda es, encuentras que se va un túnel hacia adentro. ¿Sí? Eso a veces pasa. Hay heridas que tú la ves chiquitica por fuera y cuando la miras por dentro, oh sorpresa, esa herida se va por dentro y se arma un túnel, un hueco, entonces a eso le llamamos cavernas o tunelizaciones, ¿ya? Entonces, esas heridas hay riesgo de que sane por encima y por dentro todavía esté el túnel, el hueco, ¿sí? Entonces, para evitar eso, porque entonces estaría sanando en falso, no estaría sanando realmente. Entonces, para evitar eso, se debe rellenar. Se debe rellenar con estos productos especiales. Bueno, se nos acaba el tiempo, quedan 2 minutos, entonces vamos a hacer un corte aquí, un corte comerciales, y nos vemos dentro de una hora, es que una hora iba a decir, ¿qué me está pasando? Nos vemos dentro de 10 minutos.